¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Más allá del combate que le están dando los bomberos voluntarios y aquellos héroes anónimos para combatir los incendios en la Sierra de Córdoba, lo concreto que creo que esto tampoco escapa a la generalidad de la ley, donde marca la estadística que el 99% de los incendios forestales se produce por la mano del hombre. Mientras siguen combatiendo esos incendios en las sierras cordobesas, hay dos problemas concretos políticos, porque dependen de una decisión política que el gobernador Schiaretti tiene sobre su mesa, y se llama caso Blas Correa y Solange. Un caso que seguramente se va a seguir hablando. Y hasta ahora da la sensación, la impresión, la percepción que gran parte de la sociedad sigue esperando que alguien con responsabilidad política hable sobre el tema. Hasta ahora solo apareció el silencio. Punto y aparte, lo que vas a ver acá es un trabajo sistemático que viene realizando la consultora CB, Consultoría de Opinión Pública, y que se viene realizando desde mayo y tiene que ver con el ranking de los gobernadores de la República Argentina. Un trabajo de más de 18.000 casos, vía multiplataforma web por el tema de la cuarentena, no es presencial, pero la particularidad es que en promedio por territorio se viene realizando entre 500 y 1.200 casos. Esta encuesta que tenemos acá, decíamos que es sistemática porque se viene realizando desde mayo, es fresquita, se hizo del 18 al 21 de agosto y aparece, como verás, el ranking de los gobernadores mejor posicionados. ¿Quién aparece mejor posicionado según esta encuesta? Es el gobernador de Misiones, Oscar Aguad, con H, no es el dirigente radical. Horacio Larreta y Gustavo Valdés de Corrientes encabezan el trío de gobernadores mejor posicionados. Y la particularidad de esta encuesta, si te fijas, es que el gobernador Schiaretti aparece número 12 en la encuesta de agosto. Recordemos que en la encuesta de julio el gobernador entraba en ese top 10 de los gobernadores mejor posicionados. Estaba dentro de los 10 gobernadores mejor posicionados de la República Argentina en el mes de julio. En agosto vuelve a bajar significativamente y está número 2. Y seguramente esto tiene que ver, la baja en la imagen positiva del gobernador Schiaretti, con el caso Blas Correa y los coletazos del caso Solange, ¿no? Algunas particularidades de la encuesta anterior tienen que ver. Te voy a mencionar solamente los 3 gobernadores peor posicionados que tiene la República Argentina, y es Alicia Kirchner y el gobernador Mariano Arcioni. ¿Te acordás de Arcioni? Aquel gobernador que para ganar la reelección en Chubut, entre otras cosas, había prometido un aumento significativo en los empleados públicos. Creo que todavía están esperando que le den ese aumento. Y Gerardo Morales aparece con una baja significativa entre el peor gobernador con peor imagen de la República Argentina. Y extraña, porque era un gobernador que al principio de la pandemia era bien catalogado en cuanto a la política que hacía por la cuestión de la pandemia. Hay que hacer mérito para ganarle a Alicia Kirchner como la peor gobernadora de la República Argentina. Y ahora las imágenes que te van a aparecer tienen que ver con la imagen de los dirigentes políticos más importantes que tiene la provincia de Córdoba. En este caso es la imagen del presidente Alberto Fernández en la provincia de Córdoba, y te habla entre la muy buena y buena, un 48% de imagen positiva en la provincia de Córdoba. Después vamos a ver la de Cristina. Alberto Fernández tiene mejor imagen en la provincia de Córdoba que Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a la siguiente. La de Cristina, fíjate, 78% de imagen negativa, según esta encuesta en la provincia de Córdoba. La de los dirigentes de Córdoba fue hecha sobre 1.200 casos, ¿no? 78% de imagen negativa, Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Córdoba. Vamos a la siguiente imagen. La imagen de Mauricio Macri. Sigue teniendo más alta la imagen positiva en la provincia de Córdoba, un 55,6%, la negativa 44%, pero entre la muy buena y buena sigue cosechando un 55,6% según la encuesta CB de Consultoría de Opinión Pública, ¿no?, que hizo este trabajo. Vamos a la siguiente. Y la que te parece, decía, es la del gobernador Juan Schiaretti, que sigue teniendo una imagen más positiva que la negativa, 54,4%, y la negativa 45,5%. Es relevante y es importante, o se tendrían que sentir contentos aquellos que comulgan políticamente con el gobernador Schiaretti, porque
Es el tercer periodo no consecutivo y se supone que un dirigente político cuando asume sufre el desgaste de gestión. Es considerable la imagen alta que tiene el gobernador Schiaretti. Habrá que ver cómo pinta para el mes que viene, teniendo en cuenta los coletazos del incendio, del caso Solans y de Blas Correa. Vamos a la siguiente imagen. Te aparece Martín Yarlora con una imagen positiva del 52,3% y una negativa del 47,7% del intendente de la segunda ciudad más importante del país. Vamos a la siguiente encuesta, que es la del vicegobernador. Esta encuesta solamente es imagen, no habla de intención de voto. Por eso es que en todas se le pregunta lo mismo. En términos generales, ¿qué imagen tiene de los siguientes dirigentes de Córdoba? Fíjate la de Manuel Calvo, no ha dicho que quiere ser candidato, nada. Esta encuesta solo habla de la imagen, ¿sí? La positiva, 31%, es superada por la negativa del 68,4% de imagen negativa que tiene el vicegobernador Calvo. Vamos a la siguiente encuesta. Mario Negre, fíjate que supera la negativa a la positiva. Negativa le da cerca del 60%, 59,9%, y la positiva apenas el 40,1%. Vamos a la siguiente imagen. La de Mestre, fíjate que en Córdoba aparece como la imagen negativa más alta, la de Cristina Fernández de Kirchner. Y le sigue la de Mestre, una negativa del 70,2% y una positiva apenas del 29,8%, ¿no? Cuando hablamos de negativa y positiva, sumamos la buena y muy buena y la mala y mala, ¿no? Bien, esta es la encuesta de CB Consultoría, ¿no?, de opinión pública, que viene trabajando estos trabajos. Esta es de sobre 1.200 casos en la provincia de Córdoba. Y la siguiente imagen que va a aparecer me da pie para hablar con el siguiente invitado que tenemos para hoy, y tiene que ver con un trabajo que hizo Bloomberg sobre cómo está posicionada la República Argentina. Fíjate, Argentina aparece en el segundo país más miserable, sí, el segundo país del mundo con mayor miseria en el mundo. ¿Por qué? Porque te mide desempleo e inflación. Y esto me da pie para hablar con el siguiente invitado que tenemos para hoy, que es el licenciado José Simonella, presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, entre otras cosas que vamos a estar hablando, porque también vamos a estar hablando hasta dónde va a aguantar esa abultada emisión de monedas en esta época de pandemia. José, gracias por estar. ¿Qué tal? Muy Muchas gentil. gracias por la invitación. Bueno, José, lo usaba un poco de pie. ¿Te sorprende haber visto a la Argentina en el segundo país más miserable del mundo? Claro que sorprende, digamos. Siempre estar en el top 10 de estos rankings es muy triste. Y es muy triste fundamentalmente porque no solo que somos el segundo, sino que estamos... Porque eso implica que muchísimos compatriotas no cubren sus necesidades básicas, que muchísimos compatriotas perdieron su empleo, que la totalidad de los ciudadanos argentinos, pero fundamentalmente los que menos tienen, ven sus ingresos erosionados como consecuencia de una inflación. Ahora, hay que hacer mérito en el mundo para ser el segundo país con mayor miseria. Por lo general los argentinos tenemos el defecto de creernos más de lo que somos. Y esto, digamos, el mundo entero habla de eso, digamos, ¿no? De que los argentinos somos... Cuando dicen los argentinos, obviamente los del interior queremos exculparnos diciendo que es Buenos Aires, pero en realidad los argentinos nos creemos más de lo que somos, creemos que tenemos más posibilidades de las que tenemos. El mito del país rico. El mito de un país rico. Argentina no es un país rico. No puede ser nunca un país rico con 50% de pobres. Y con el 60% de la niñez que provee el UNICEF. Y con 60% de la niñez, claro, porque recordemos que siempre que uno habla de población pobre, cuando nos vamos a los niños, la proporción de niños pobres incrementa porque la gente pobre, digamos, por lo general tiene familias más numerosas. Entonces, digo, la verdad que es preocupante. Argentina viene haciendo las cosas mal desde hace décadas. Los distintos gobiernos hicieron las cosas mal, todos. Algunos peores que otras, pero lamentablemente no hemos encontrado un gobierno que, digamos, ha hecho las cosas bien. En términos económicos, ¿no? Sí, de política económica. Por supuesto que habrá gobiernos que tuvieron gran mérito, como puede haber sido el de Alfonsín recuperando la democracia, pero desde el punto de vista económico, todos lo hicieron mal. Sí. Y la verdad que creemos que podemos salir de esta con más de lo mismo, y esto te diría, Cristian, que es lo peor. Es difícil salir con más de lo mismo. Y creemos que tenemos recetas que en Argentina van a dar resultado cuando en el mundo no dan resultado. Vos recién hablabas de la emisión.
Sí. Vos me decís, me acuerdo en un reportaje que te hice meses atrás para el interior, me dijiste que veías con buenos ojos que el gobierno en este contexto pandémico, que es casi de guerra, emitiera. Obviamente. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a claro. resistir? Es que esa es la gran pregunta y en aquel momento te dije. O sea, hay consenso de que para dar los paliativos que implica la cuarentena, cuando recién empezaba la cuarentena y cuando nos creíamos que iba a tener 40 días, digamos. Sí. ¿No? Entonces, digo, recién estábamos hablando de abril, donde la cuarentena era muy, muy severa, donde prácticamente, salvo algunas pocas actividades esenciales, el resto no funcionaba, donde no circulaba gente. Había una foto impactante en los diarios que era la Panamericana entrando a Buenos Aires sin autos. Desierto total, digo. Y eso obviamente que es un impacto económico tremendo como el que tuvimos y como el que estamos teniendo, porque más allá de que hoy vemos en Córdoba circular la gente, todavía no todas las actividades están habilitadas. Entonces digo, en aquel entonces vos decías, che, ¿y cómo hago para dar los paliativos para que el IFE lo puedan cobrar los que lo necesitan y el ATP llegue a las empresas para poder pagar los sueldos y para salvar el entramado productivo y que no se pierdan puestos de trabajo? ¿No había negociación todavía con los deudores? No, todavía teníamos los mercados de crédito cerrados como los tenemos hoy todavía, porque todavía no terminamos de reestructurar las deudas, más allá que se encaminaron, eso es cierto, pero todavía no se terminó el proceso. Entonces digo, en ese marco no te quedaba otra que emitir, como no les queda ahora otra que emitir, porque en realidad la recaudación tributaria ha caído, se ha desplomado como consecuencia de esa caída de nivel de actividad, pero los gastos incrementan. Entonces ya los gastos eran elevados y ahora se han incrementado como consecuencia de la pandemia. Entonces voy a decir, che, eso se cubre, ese gap, lo cubrimos con emisión, pero de manera transitoria. El problema, Cristian, es que todavía desde aquel entonces que hablamos en abril hasta ahora, no apareció un plan que nos diga, más allá de que Alberto Fernández hace casi un mes dijo, yo no quiero hablar de plan, quiero hablar de medidas, tengo 60 medidas. Bueno, todavía las 60 medidas no las tenemos, que te acordás que en aquel entonces dijo que le iba a sacar en una semana. Todavía esas medidas no están. Una medida que nos permita a los agentes económicos en general, cuando yo digo agente económico me refiero a inversores, ahorristas, empresarios, trabajadores, amas de casa, digamos, a todos. Lo que hacen la industria económica. Lo que hace a los agentes económicos en sus diferentes roles, algunos proveyendo trabajo, otros proveyendo ahorro, ¿sí? Entonces, otros generando consumo. Digamos, toda esa gente un plan que les permita tener un horizonte hacia dónde va el gobierno y qué piensa hacer dentro de ese plan, sobre qué sectores piensa desarrollar o cuáles piensa desarrollar primero o cuáles piensa apoyar con una reducción de impuestos. Hoy Marco del Pont dijo que la reforma tributaria no es para quitar impuestos, sino para cobrarles a los que tienen más capacidad contributiva. La verdad que es de una repetición de la historia argentina. De recetas que han sido fallidas, ¿no? Le cobremos el que podemos, cada vez podemos menos, entonces cada vez queda menos a quien cobrarle y presionamos más lo que pueden pagar. José, el presidente Alberto Fernández dijo que iba a retocar el tema del cupo de los $200, después el mismo gobierno se rectifica sobre eso, pero tu olfato, ¿qué te dice? Porque no fue una declaración inocente. Digo, mi propia especulación es que metió la pata y no quiso agitar el mercado. A ver, la Argentina, el presidente del Banco Nacional tiene un problema serio. El goteo de esos $200. Digamos, las reservas líquidas, es decir, lo que tiene el Banco Central para intervenir, independientemente que vos veas 43.000 millones de reservas y que estén casi igual que en diciembre, las líquidas, la que le sacas el swap de China, la que le sacas los encajes... La física, diría Fariña. Lo que tiene para poder ir a intervenir están por debajo de 5.000 millones de dólares, 4.900 millones. Y en agosto ya lleva vendido por lo menos 600, 700 aproximadamente. O sea que va a vender 1.000 millones. A este ritmo se quedan sin reserva, nos quedamos sin reserva. Entonces, digo, la preocupación existe en el gobierno. El tema es que no es el mejor momento para salir a hacer esa declaración. Primero porque digamos, hay que esperar, hay que tener buenas expectativas para que para entrar al canje, para que la gente entre al canje y para poder tener un canje exitoso. Obviamente que aparentemente va a ser exitoso el canje a nivel internacional bajo ley americana y creo que el argentino va a ser exitoso a tal punto que entiendo que se van a gatillar las cláusulas de acción colectiva, es decir, que le va a obligar a aquel que no entró al canje que tenga que canjear. Pero un tema técnico, pero más allá de eso, digamos, vamos a tener un canje exitoso. Pero más allá de eso, digo, hasta ese día, alentar temas de evaluatorio, problemas cambiarios, mayor cepo, más cuando ya está llegando casi a fin de mes y el que quería especular especular o ahorrar dentro de ese dólar ahorro ya lo hizo. Entonces,
la verdad que daría la impresión que estas medidas habría que esperarlas para septiembre, para que cuando comience el mes no siga goteando de manera que ya no es ¿Y un tu percepción cuál es? Porque llevas años en esto. ¿Has visto algunos gobiernos con este tema del cepo? ¿Cuál es? Mira, los cepos lo había definido Alberto Fernández cuando estaba en campaña. Y decía, el cepo es como ponerle una piedra a una puerta giratoria. ¿Te acuerdas? Sí. Y decía él, y esa es muy gráfica. No permite que salgan los dólares, pero tampoco permite que entren los dólares. El cepo tiene ese problema. Pero los dólares, por algún mecanismo para, digamos, de flexibilización, sigue generando un goteo como este que está goteando. Ni qué decirte cuando logremos que se abra el turismo, que se abran los aeropuertos. Claro. Con esta brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, el turismo brasilero, peruano, chileno, uruguayo que venga, va a cambiar su dólar en el blue a 130, no lo va a cambiar el dólar oficial. Y los argentinos que vayan a Uruguay lo van a comprar con tarjeta de crédito, no van a ir a cambiar el blue. Porque acá vale 130 y la tarjeta de crédito vale 70 y pico. Entonces hay que esperar, por un lado, que aumenten las restricciones para comprar. Esto puede ser vía disminuyendo el monto, vía poniendo un cupo, como se habló, anual, aumentando el impuesto a los, digamos, el impuesto solidario en lugar del 30 un poco más, o haciendo un mix de esto, diciendo, bueno, el que lo deje en un plazo fijo a tanto tiempo, es de esa forma el dólar va tiene un precio y si no tiene un impuesto. Y por otro lado van a seguir presionando la importación, como lo están presionando, para que no se vayan las divisas. ¿Cuál es el problema? La importación la podés presionar ahora que tener una caída de nivel de actividad. En cuanto la economía reactive, como nuestra industria tiene un alto componente importado y no es fácil sustituir las importaciones, y menos en términos competitivos, esto va a hacer que comience a salir más dólares por el lado de las importaciones. Así que, digo, el gobierno tiene un dilema: o aumenta la velocidad de devaluación, por un lado, lo que decíamos del dólar ahorro, ¿no? Ese goteo, tratar que gotee menos, pero por otro lado tiene que solucionar el tipo de cambio oficial, generando una devaluación un poco más acelerada de la que viene haciendo todos los días, de tal suerte que no impacte mucho en precios, pero que sí mejore el tipo de cambio relativo, aunque el tipo de cambio real multilateral está a valores históricos buenos, lo que pasa es que la brecha es muy alta, o de alguna forma controlar el contado con liqui para que el dólar bolsa, digamos, el contado con liqui y el MEP bajen un poco y achique la brecha. Una combinación de ambos, que creo que es lo que van a hacer, digamos, y de alguna forma tratar de ralentizar las importaciones lo más que puedan. Si eso no diera resultado, y van a tener que avanzar con un desdoblamiento de tipo de cambio, creo yo, más que con una devaluación muy fuerte que le explote por el lado de la inflación, porque hay demasiado peso en la economía que presionan sobre el dólar, pero también pueden presionar sobre los precios. José, resumime los daños económicos colaterales que puede tener el fijar los precios de las tarifas como el cable, la telefonía móvil e internet. Bueno, simplemente recordemos cómo terminó el gobierno de Cristina. Digamos, cuando vos congelás los ingresos de las empresas y sus costos siguen aumentando, digamos, y por otro lado la rentabilidad le cae, toda empresa que invierte para ganar plata, no porque sea mala, porque ese es el objetivo de la inversión. Claro, digamos. Seguro. Lo que tiene que hacer el Estado es tratar de que no haya abusos. Lo que nunca ha hecho el Estado argentino con el tema de los servicios públicos es promover la competencia, simplemente siguió manteniendo monopolios privados. Pero que como todo monopolio, cuando uno estudia economía, ve que los monopolios generan un aprovechamiento de su situación monopólica, generando un ingreso adicional. Bueno, congelando las tarifas, lo que va a hacer es sacarle incentivo a la inversión. Y en tecnología, la inversión es fundamental porque todos los días se modifica. Y más ahora en pandemia, fíjate vos. No, y esto lo vamos a ver muy fácil. Los chilenos abrieron la licitación ayer o antes de ayer de 5G. Sí, en el mundo, país. Huawei por China se pelea con Estados Unidos por el 5G. O sea, en el mundo el 5G avanza. ¿Qué es el 5G? Es una tecnología mucho más ancha, una banda mucho más ancha de Internet que nos permite que disfrutemos de los beneficios de Internet
Todos los días más cosas. Por ejemplo, y más ahora. Y más ahora. Por ejemplo, el Internet de las cosas en tu casa, que podrás poner lavarropa de tu trabajo, que podrás abrir el portón cuando llegas, cosas por el estilo. Internet de las cosas. Bueno, eso no va a pasar con estas tarifas. Entonces ya nos va a pasar que no va a pasar y nos vamos a ir atrasando con las tarifas. No va a tener impacto en el precio, pero sí va a tener impacto en la utilidad de las empresas. Y alienta la desinversión. Alienta que las empresas no invierten más. Y cuando te quedes sin luz, te quedaste sin luz, como nos pasaba cuando todo el mundo compraba lo que no pagaba en tarifa, pagaba en un generador, o las empresas que trabajaban en un horario diferente para tener energía o para tener gas. Me parece que no es la solución. Puede ser una solución puntual. En la pandemia me preguntaba, che, ¿está bien que se congelen las tarifas? Y un tiempo puede ser por la situación, pero no podemos vivir con tarifa congelada, con ATP de por vida y emitiendo de por vida. La última, decime por sí o por no. ¿Estamos más cerca del 45 en la inflación anual? ¿Cerramos con un 45? Yo creo que la inflación va a cerrar en un 40, no va a crecer tanto, espero que no crezca tanto en estos últimos meses del año porque tenés muchos precios controlados, como estábamos diciendo, y porque la gente está entretenida, digamos, está consumiendo menos de lo que puede, porque la pandemia hace que haya un montón de servicios que no use. No va a cenar, no va al teatro, no sale, entonces todo lo que está vinculado, turismo y demás, entonces todavía cree que su salario le alcanza porque le alcanza para comprar los bienes elementales. Para mí el problema serio va a ser primero y segundo trimestre del año que viene. O sea, el primer semestre del año que viene las presiones inflacionarias van a ser muy altas y probablemente si el gobierno no toma algún plan, digamos, que trate de dominar la emisión monetaria excesiva que hay, va a generar una inflación más alta el año que viene que este año. O sea que cerramos con cerca del 40. Yo la veo cerrando en el 40, pero el año que viene sí probablemente se acelere. José, nos vemos a fin de año para ver cómo cierra la inflación, entre otras cosas. Pero con mucho gusto. Gracias por haber venido. Por favor, gracias. Bien, vamos al corte y volvemos. ¿Tienes que sacar tu licencia de conducir particular por primera vez o un duplicado? Tenemos una buena noticia. El intendente Martín Yayora dispuso implementar las herramientas necesarias para que puedas iniciar el trámite desde tu casa y no tengas que concurrir a lugares con mucha gente. Ingresando a www.cordoba.gov.ar, cliquea en el botón Muni Online, ingresa tus datos y solicita el turno. Es muy fácil y hacerlo desde tu casa es más seguro. En caso de tener carnet profesional, se efectuará la renovación mediante convocatorias personalizadas según el centro de emisión. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Da la impresión que hay un área de la salud que tanto el gobierno nacional o provincial o aquellos gobiernos locales no le están dando el valor necesario y que por ende va a tener sus consecuencias por lo menos a corto y a mediano plazo,
como es la salud mental. Una salud mental que producto de una cuarentena donde básicamente termina limitando lo más preciado que tiene el ser humano, como es la libertad individual, va a tener un efecto en la psicología de cada individuo, porque la sociedad está experimentando con mayor intensidad sentimientos y emociones ante esta crisis. Falta de contacto físico con los seres queridos, una libertad limitada y controlada, desempleo temporal, nulas reuniones con amigos, incertidumbre, depresión, angustia, y podríamos seguir. Son esas emociones y sentimientos que tuvo un gran impacto en nuestra vida social y cotidiana, y no hace falta ser esa figura mitológica de la Grecia antigua para darse cuenta, como era el oráculo de Delfos, para darse cuenta de las consecuencias psicológicas que va a acarrear esta cuarentena, que seguramente puede profundizar más aún un psiquiatra o un psicólogo de cuáles van a ser las secuelas psicológicas fruto de una cuarentena que parece más un sinónimo conceptual de incertidumbre que de cuarentena en sí misma. Cuando uno escucha cuarentena, automáticamente el cerebro parece que lo asocia con incertidumbre. Creo que así como el gobierno planifica el cuidado físico por la cuestión pandémica, y si es que tiene voluntad de incluir a la salud mental como una política de Estado, producto y resultado de esta cuarentena, tendrá que articular los mecanismos necesarios para profundizar la asistencia en materia de salud mental como política pública, si es que el gobierno o los gobiernos locales son conscientes de que la salud mental aparece y contribuye como una de las bases para el buen desempeño comunitario y social, sobre todo en la pospandemia. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.